Buenos días a todos los presentes que nos acompañan a través de la transmisión de Facebook y de YouTube, y a ustedes que están aquí con nosotros acompañándonos. Mi nombre es Jessica Maravilla y el día de hoy tengo el gusto de conducir esta mesa para presentarles el libro que lleva por título Pensar la técnica, vida, cultura y educación. Mismo que se construyó a partir de reflexiones que surgieron a raíz del seminario que dio inicio el 7 de abril del 2021, el cual lleva por título Filosofía de la técnica, donde algunos de los autores del presente libro expusieron. La coordinación y edición de esta obra está a cargo de la doctora Ana María Valle y del doctor Marcos Jiménez, que en un momento está con nosotros. Y bueno, voy a presentarles a la doctora. Ella se ha desarrollado de manera académica como licenciada, maestra y doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora de Filosofía de la Educación del Seminario Tecnología y Violencia, así como del Seminario Educación y Biopolítica entre Tecnología y Salud en el Colegio de Pedagogía. Por su parte, el doctor Marcos Jiménez es licenciado en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco, además de ser profesor de Filosofía de la Cultura, Sociología de la Cultura en Zacatlán, así como de Biopolítica, Filosofía de la Técnica y de la Salud. De posgrado también. Cabe resaltar que ambos contaron el apoyo de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM para la elaboración de este escrito. Y el doctor Marco Jiménez es responsable del proyecto PAPIT, Ética y Biopolítica de Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud. Y la doctora Ana Valle comparte esta responsabilidad conmigo. Bueno, adentrándonos un poco a explicitar el contenido de este libro, me gustaría compartirles los títulos de los cuales integran este compendio y que a lo largo de la sesión mis colegas Diana Martínez, Dulce Valdespino y Ariadna Hernández y una servidora egresadas de este mismo colegio y que a su vez formamos parte del proyecto PAPIT Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud, compartiremos una breve reseña con ustedes acerca de los ejes que se analizan a lo largo de esta obra. Este libro inicia con la presentación a cargo de nuestros editores, seguido del prólogo que lleva por título Surgimiento y actualidad de la filosofía de la técnica, a cargo de Pablo Rodríguez. El primer eje se titula Naturaleza y técnica, del que se desprenden los siguientes apartados. La parte del apeirón a cargo de Sergio Espinosa. Simondón, individuación y subjetividad, escrito por Nelson Guzmán. De la mito poética del andrógino a la utopía, distopía del cyborg, por Lionel Bush. El segundo eje titulado Formas de vida y ontología, del que se desprenden los siguientes temas. El objeto técnico, acontecer y creación, pragmática y formas de vida, por Raimundo Mier. Pasos hacia una ontología maquínica, máquina, técnica y posmediaticidad, revolucionaria, a partir de Félix Guattari, a cargo de Jesús Ayala Coria. Ontología maquínica en Félix Guattari, por Alexander Pilori. Dispositivos y formas de vida, escrito por Ramón Chavero. Maquinación, GESEL y tecnologías de la información, por Alberto Constante. Y el tercer eje, educación y técnica, del que se trabajan los siguientes subtemas: vivir en forma con el mundo, técnica y educación entre Simondón y Sloterdijk, escrito por la doctora Ana María Valle, aquí presente. Transindividualidad, objetos técnicos y educación, a cargo de Catherine Transilvania y Gabriel Macías. Arte y educación y biocapitalismo, desde los márgenes e intersticios, por Sigifredo Esquivel. Y educación virtual, capital humano y control y gubernamentalidad, escrito por Sandra Cervantes, aquí presente también.
Me gustaría hacer una pausa en este momento para recordarles que les estaremos compartiendo un código QR en el cual podrán descargar nuestro libro de manera gratuita. Ahora bien, demos paso a esta presentación que fue escrita por nuestros editores y que les voy a compartir un poco acerca de esto. Como ya lo había mencionado con anterioridad, esta obra ha sido un trabajo que comenzó a partir de abril del 2021 con el Seminario de Filosofía de la Técnica, con el inicio de la conferencia de Pablo Rodríguez titulado Surgimiento y Actualidad de la Filosofía de la Técnica, y que a lo largo de 10 meses se presentaron 23 conferencistas representando áreas como la pedagogía, la filosofía y la sociología y otras disciplinas. Residentes de países como Colombia, México, Chile, Argentina, Perú y Brasil. Asistentes destacados de instituciones como la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, así como la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica Tecnológica de Colombia, Uniminuto de Colombia, la Universidad Estatal Paulista y Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, la Universidad Científica del Sur de Perú y de la Universidad Andrés Bello de Chile. A lo largo de estas discusiones y análisis que fueron llevadas a cabo por la plataforma Zoom debido a la pandemia por COVID-19, se constituyeron los pilares sobre los cuales se forja este libro. El primero, la importancia de la forma, información cibernética y traducción en torno a la pregunta por la técnica, misma que a través de los autores como Simondon nos han permitido pensar nuevas formas de relación entre el objeto técnico y las formas de vida. 2. El vínculo entre lo transindividual y lo colectivo y a su vez con lo psíquico, sin dejar a un lado conceptos como la individuación y la antropotécnica, lo que permite pensar a la educación como un conjunto de técnicas que el ser humano efectúa sobre sí mismo. Pensar la vida, la naturaleza y la técnica como condiciones inseparables a través de autores como Simondon, Westwood y Barthes. 4. La reflexión acerca de la subjetivación actual a través de los dispositivos u objetos técnicos como una forma de vigilancia moderna desde el posicionamiento de Foucault y el concepto de dispositivo. 5. Las preocupaciones respecto al medio ambiente a través de conceptos de ontología magínica y ecosofía digital. 6. La técnica como un modo que desoculta y trae a presencia de manera particular la relación entre técnica, la maquinación y la gesell en las redes sociales a partir del pensamiento hegeliano. Planteamientos que desde abril del 2021 hasta febrero de 2022 ponen a discusión y análisis las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante pensar la técnica? ¿Cómo comprender el lugar de la técnica en un mundo como este? ¿De qué manera la técnica nos constituye? ¿Qué vínculo se puede establecer entre técnica, educación, naturaleza y cultura? ¿Cuáles son las miradas que nos devuelve la técnica en relación con el humanismo? ¿Cómo nos relacionamos de otra forma con los objetos técnicos? Con base a estas preguntas, se decidió titular a este libro Pensar la técnica y no filosofía de la técnica, ya que es imprescindible ir más allá de la propia filosofía y es una invitación a pensar lo impensable. Citando el parafraseo de Terencio a palabras de nuestros editores y que me permito replicar, afirmo nuevamente: hombre soy, nada de lo humano me es ajeno. Ahora se puede decir: hombre soy, nada de la técnica a mí es ajeno. Ahora bien, vamos a dar paso al prólogo escrito por Pablo Rodríguez. Tal y como nos adentra Pablo a este libro de la filosofía de la técnica, es un área de la propia filosofía que surge en el siglo XX, cuyo objeto de reflexión son las formas técnicas y las del surgimiento de las nuevas tecnologías, además de las relaciones que surgen a partir de que el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad, de manera específica después de la Revolución Industrial,
ha tratado de explicar la teoría de la historia desde la técnica y no como una historiografía. Desde el posicionamiento de Simondon nos lleva a la reflexión en la que tenemos en cuenta la relación entre el antropocentrismo moderno y las concepciones sobre la técnica desarrolladas en el siglo XX por ciertas corrientes filosóficas que provienen, según él, de lo que denomina un humanismo fácil, que circunscriben el desarrollo técnico a la racionalidad instrumental y a la distinción entre medios y fines, lo cual nos conduce a adentrarnos en el conocimiento sobre los modos de existencia sobre los objetos técnicos, así como la estructura de la propia técnica, todo lo anterior sin dejar de lado la hermenéutica. Seguido de la epistemología, campo que trabaja alrededor del tema del conocimiento que se produce en el marco de las estructuras de los conceptos anteriormente mencionados, lo que permite discutir acerca de las diferencias que surgen con otras formas de conocimiento científico de manera explícita, implícita y tácita a partir del expertise y del sentido común. Seguido de la ontología de la técnica, es decir, de la artificialidad, el conocimiento de lo que es el mundo natural y el mundo artificial, tema que se circunscribe desde Aristóteles, pero que se va enriqueciendo a través de la propia historia de la filosofía, especialmente a partir del siglo XX. Un siguiente problema tiene que ver en relación con la ética de la técnica, de manera específica en la praxis, es decir, el impacto del uso de las tecnologías, la relación que tiene el hombre con su uso, las formas de solución que implican sistemas de valoración, asociándose de manera directa con la política y el desarrollo social, de manera que queda en evidencia la relación entre hombre, la máquina, los procesos de socialización y la construcción de vida. Problemáticas importantes asociadas al proceso de individuación, al cuerpo que se modifica a través del uso de las tecnologías en vista de producir mejoras en las capacidades humanas, tratando de traspasar las capacidades humanas, modificando de manera radical lo dado. Nos acompaña el doctor Marco. De ahí la importancia de desarrollar un análisis de las técnicas en el que se incluyan sistemas simbólicos, así como formas de pensamiento mismos que sirven de insumo a la reflexión metateórica y conceptual de la propia técnica. Todo lo anterior, para el campo de la filosofía, son extenuantes, ya que están relacionados con la naturaleza humana, el cuerpo y las nuevas formas de corporeidad, así como las relaciones productivas que se van construyendo alrededor de esta. En este sentido, la filosofía de la técnica aborda todas estas perspectivas y logra construir, mediante la articulación de forma heurística, elementos que parecieran aislados, pero para este paradigma son claves para producir y procurar nuevos puntos de reflexión. Retomando la postura del filósofo francés Simondon, la técnica surge como un puente entre el pasado ritual y nuestra actualidad persistente en la coexistencia de todos los seres vivos y no vivos. Para Simondon, la técnica va mucho más allá de las concepciones que las filosofías provenientes del humanismo, ya que al ser un puente que atraviesa toda la historia de la humanidad, nos conecta con nuestros orígenes como especies, tanto en las dimensiones del trabajo, así como en las adaptaciones del propio cuerpo en vista de mejora. Hoy en día, este mejoramiento incluso tiene connotaciones terapéuticas, visto a través del posicionamiento del área de la salud, lo cual ha implicado modificaciones que dan paso a debates biopolíticos, ya que implica la transformación del ser humano y del propio cuerpo, dando paso a nuevas formas de inteligencias no humanas que desarrollan funciones humanas. Por ello, este libro tiene como propósito evidenciar una reflexión teórica y de la práctica tecnológica alrededor de ejes problemáticos fundamentales que nos llevan al cuestionamiento acerca de cuáles serían las nuevas formas de pensamiento alrededor de la técnica, que nos permitan desarrollar nuevas estrategias ante posibles adversidades como la que hoy en día aparentemente ha terminado.
¿Qué nos dejó la relación que surgió después de la pandemia y los objetos técnicos que nos permitan establecer nuevas relaciones no solo con el desarrollo de formas de vigilancia moderna, sino, como en la medida de lo posible, reflexionar acerca de una nueva filosofía de la técnica en la modernidad? A continuación daremos paso con la participación de Dulce Valdespino, que nos adentrará en este primer eje titulado Naturaleza y Técnica. Por lo cual te comento, Dulce, que cuentas con 15 minutos para tu exposición. Muchas gracias y a todos los presentes, a los doctores por permitirnos participar en este evento y también a la profesora Beatriz Cadena. Me gustaría empezar con una cita de Simón Bon en la tercera parte del modo de existencia de los objetos técnicos, cuando habla sobre la génesis de la pintura. Mi pila se basa. La ascensión, la exploración y más generalmente todo gesto de pionero consiste en adherir a los puntos claves que presenta la naturaleza. Escalar una pendiente para ir hacia la cumbre es encaminarse hacia el lugar privilegiado que dirige todo el macizo montañoso, no para dominarlo o poseerlo, sino para entablar con él una relación de amistad. Hombre y naturaleza no son, para hablar correctamente, enemigos, sino extraños el uno al otro. En la medida en que no ha sido escalada, la cumbre es solo una cumbre, un lugar más alto que los demás. La ascensión le da el carácter de un lugar más rico y más pleno, no abstracto, un lugar por donde ocurre este intercambio entre el mundo y el hombre. Esta cita me hizo mucho pensar en este primer eje. Bueno, voy a empezar. La naturaleza en nuestros días es considerada como una máquina, o las máquinas son una extensión de la naturaleza. Esta es una de las principales cuestiones que se abordan en el primer eje, Naturaleza y Técnica, del libro Pensar la Técnica, Vida, Cultura y Educación, en el que los autores ponen en la mesa conceptos como individuación, información, alquimia, cyborg, deseo, devenir, vida, ontología, entre otros, para establecer vínculos con la educación y la cultura, pero también con la vida misma. En este primer eje tenemos el texto del profesor Sergio Espinosa, que nos brinda desde la perspectiva de Nietzsche, Simón Bon y Deleuze un escrito que no se instala en la tecnofilia o en la tecnofobia, sino que se cuestiona sobre las características que poseen los objetos técnicos, no por encima o debajo de los seres humanos, sino entre ellos. Entender al ser el devenir resulta complicado, pues como lo menciona el autor, el ser ha sido pensado siempre como individuo, desde un sistema estable que no permitía ver que el ser es exceso respecto a sí mismo. Es lo metestable lo que nos permite verle como un ser polifásico. Citando, el ser no es un individuo, deviene como tal. Para Simón Bon no se nos define como sustancia, forma o materia, sino como información, pues el individuo nunca está acabado. Aquí pone en el profesor el ejemplo de que tal vez ni siquiera muertos estamos acabados por la manera en la que a las momias o los muertos no les sigue creciendo el pelo o las uñas. Yo también lo veo en el recuerdo o en la memoria, en el caso en el que muchas veces hablamos más de una persona cuando ya está muerta que cuando está viva. No hay momento de que se acabe de ser lo que se es. El individuo no es finito, sino limitado, es decir, es capaz de un crecimiento indefinido, nos dice Muriel Gómez, aclarando que el individuo no vive eternamente, pero no se somete a una meta, no tiene un límite, pues él mismo es el límite y crece como tal. Siguiendo a Simón Bon, Deleuze explora las singularidades preindividuales para proponer una nueva textura de la voluntad de poder, de la que nos habla Nietzsche. Dichas singularidades, de acuerdo con lo que nos explica el profesor Espinosa, recorren todo lo viviente, como plantas, animales, hongos, etc. Y permite a Deleuze, en la lógica del sentido, tratar al sentido no como predicado o propiedad, sino como acontecimiento. Desde esta lectura a Deleuze y Simón Bon se invita al lector a pensar en el individuo como un devenir siempre en proceso. Para pensar la individuación es preciso considerar el ser no como sustancia o materia o forma, sino como un sistema tenso sobresaturado, por encima del nivel de la unidad, consistiendo no solamente en sí mismo y no pudiendo ser pensado adecuadamente mediante el principio del tercer excluido. El ser concreto o ser completo, es decir, el ser preindividual, es un ser que es más que una unidad. Esto es de Simón Bon. La individuación permite pensar al ser no como un resultado o como un recipiente, sino como devenir del ser.
Es decir, en lugar de captar la individuación a partir del ser individuado, es preciso captar el ser individuado a partir de la individuación. Y a su vez, la individuación a partir del ser individual está repartido según varios órdenes de magnitud. La individuación es física, psíquica y colectiva. Cada individuo coincide con la fuerza de afectar y también de ser afectado por los demás. Como menciona el autor, el ser humano no puede cerrarse herméticamente como si fuera un refugio impenetrable. Es el exceso lo que da pie a lo transindividual. Para finalizar, Sergio Spinoza resalta que lo que constituye a cada sujeto antes de ser individuo es algo, el apeiron, un potencial indeterminado, un poder ser. A esto, en términos de Simondon, se le conoce como lo transindividual, lo define como el más de un individuo, y lo que permite nuevas individuaciones y designa la parte del apeiron, de la naturaleza presente en cada uno. El apeiron está adscrito a la naturaleza en la que no hay una realidad fija, sino un devenir. El hombre no es el dios de las máquinas, tampoco la naturaleza y lo viviente existen porque son útiles para el ser humano. El hombre no tendría por qué someterse a la máquina como en las novelas y películas distópicas de ciencia ficción, sino ayudarle a relacionarse con otras máquinas, para entender los modos de ir. Aquí el autor señala que esto es posible ya que el humano está vivo y la máquina no. Ahí es una provocación muy importante. Cabe resaltar que dentro del eje de técnica y naturaleza, los autores permiten al lector establecer una articulación que nos lleva a varios puntos clave en la historia. Tal es el caso del texto del profesor Nelson Guzmán, que compara la noción de individuación en Simondon con algunas filosofías que le precedieron, y además se encuentra lo innovador en dicha noción. El concepto de individuación ha sido tratado desde la filosofía antigua. Específicamente fue la mirada de Aristóteles la que trazó un camino que fue el único recorrido durante siglos. En dicho camino, la individuación se concebía a partir del cruce de forma y materia. Después, con Kant, la individualidad solo existe en tanto es un elemento que la conciencia reúne, pero que supone la unidad de síntesis de la conciencia trascendental. No hay que olvidar que la individualidad de los entes no es de naturaleza ontológica, está más cercana al ámbito de lo fenoménico. Simondon considera que esta vía no es la adecuada, pues la individuación vista como mero fenómeno supone a ser individuado como sujeto antes de describir el proceso de su propia individuación. La crítica de Simondon parte precisamente en que se sitúa al individuo como el punto de partida de la individuación, sin poder describir su génesis mismo. El propio Schopenhauer, nos señala Nelson Guzmán, también se propone indagar sobre la noción de individuación a partir del ser en sí, señalando la imposibilidad de definirlo desde la individuación. Es decir, en términos de Simondon, equivaldría al ser en sí justamente como lo individual. La ontología de Schopenhauer afirma la existencia de un solo ser al que señala como voluntad y ante la cual no cabe atribuir ninguna forma de individuación. El autor nos muestra en este escrito la voluntad de Schopenhauer cercana a la sustancia de Spinoza, pues ambas se conciben como un ser único que es algo más que la suma de la totalidad de las cosas. Dicha totalidad concibe el mundo desde la separación de los seres. El lector encontrará la riqueza de este texto en diversos momentos. El que me parece más adecuado de señalar es cuando el profesor Nelson nos señala que la transducción es lo que le permite a Simondon llevar a cabo lo que Schopenhauer no pudo, sobre todo en el paso de la individuación de la voluntad de los seres conscientes a la operación realizada por ellos consistente en la segregación de unidades individuales para la percepción, es decir, que la percepción de cosas individuales no depende de la información recibida, sino de la conformación misma del ser individuado que la soporta. Por último, en el capítulo de la mitopoética del andrógino a la utopía, distopía del cyborg del profesor Lionel Boucher, se ponen en la mesa dos visiones que se tienen sobre el ser humano. En la primera se le ve como un ser hipercomplejo creado mediante la autopoiesis de su historia natural y cultural, y en la segunda nos encontramos con una visión cientifista, utópica y distópica, por la necesidad que en el futuro, yo agregaría que también en la actualidad, de tener un ser artificial superinteligente, el cyborg que reemplazaría las tareas del humano o incluso él mismo. Me parece pertinente mencionar en primer lugar que el cyborg es un organismo cibernético que está compuesto de elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos. Este término fue acuñado por Manfred E. Clynes y Nathan Clynes desde 1960.
y fue utilizado principalmente para referirse a un ser humano mejorado que podría sobrevivir a las condiciones en otros planetas. Se nos aclara que el cyborg fue pensado como una forma de entablar una relación más íntima entre los humanos y las máquinas, en un momento de la historia en la que se empezaba a trazarse un antes y después debido a la exploración y a la carrera espacial. Una vez establecido este concepto, continuamos con lo planteado por el autor, quien se sostiene en el análisis de la religión de Mircea Eliade y la poética de la ensoñación de Bachelard, para reflexionar sobre estas dos visiones propuestas mencionadas anteriormente. La primera pregunta que se le plantea al lector es: ¿por qué los mitos del proceso biotecnológico y la inteligencia artificial son considerados una utopía? Aquí el autor nos señala que la existencia de este cyborg inmortal constituye una ruptura con el ser humano, pues lo sitúa en un paraíso terrestre o espacial, y la utopía se convierte en distopía cuando el transhumanismo radical sostiene la necesidad de la desaparición de la especie humana en favor de la singularidad artificial del cyborg pseudoandrógino. El mito del andrógino pasa por una larga historia cultural de la humanidad, en la que el andrógino es visto como un arquetipo universal. Lo que le parece importante al autor de este capítulo mencionar en este capítulo es la dimensión mitopoética del cerebro humano desde la aparición del Homo sapiens, envuelto en sueños, fantasías, imágenes, hasta las primeras formas de ritos y mitos, contienen los medios reales imaginarios de la protección existencial del Homo sapiens. Como asegura Eliade, la androginia es una fórmula arcaica y sirve para expresar la totalidad, la coincidencia de los opuestos y la realidad última. Es decir, los ancestros míticos de la humanidad también son andróginos. Se nos ejemplifica a través de Adán que de un lado derecho es hombre y del izquierdo es mujer. Es Dios quien los separa. El andrógino se convierte en la creación del imaginario simbólico por el cual el ser humano expresa su posición existencial en el cosmos. El autor, desde la perspectiva de Bachelard, nos ofrece un muy interesante análisis sobre el imaginario de la androginia desde la poética del ensueño. La ensoñación en el ánima de Bachelard nos revela un ser humano que en lo más profundo es un ser andrógino. En este sentido, la androginia no está detrás de nosotros, sino enfrente de nosotros, abierta a cualquier soñador que sueñe con realizar lo femenino, así como lo masculino. En lo que concierne el mito, la utopía moderna es la construcción de una élite mitoprogresista, que se opone radicalmente a la sociedad actual, o que la pretende blanquear en términos de moralidad. En este capítulo se nos sitúa también en nuestro mundo en cuarentena, para recordarnos la fuerza de la naturaleza con sus beneficios y también con sus peligros. Tal vez en el futuro el transhumanismo logre erradicar todas las enfermedades o hacer que el cyborg sea inmortal. Los escenarios utópicos y distópicos que se sustentan en diversas ideologías no son un problema hasta que no podemos verificar si son falsos o verdaderos, como asegura Karl Popper. Esto me hace pensar en las imágenes del Popocatépetl o del Papa, en que no sabíamos distinguir si eran verdaderas o falsas. Nuestra autora hace hincapié en que la mayoría de las utopías modernas se desarrollan bajo las condiciones del desarrollo de la ciencia y la tecnología, haciendo de estas un instrumento de salvación social, pero también menciona los riesgos que, por ejemplo, causaría la inteligencia artificial, citando al presidente de Tesla, Elon Musk, quien aseguraba desde aquel 2016: debemos estar atentos a la inteligencia artificial, por la que corremos el riesgo de invocar al demonio. Aseguró el actual dueño de Twitter, SpaceX, y el segundo hombre más rico del mundo, quien ha estado envuelto en controversias a lo largo de los años por desinformar en redes sociales y la procedencia de su fortuna y el impacto ambiental de sus empresas. Tanto Musk como diversos informáticos de Silicon Valley aseguran que la inteligencia artificial es una amenaza, pues es imprescindible. Compite con las habilidades humanas, quitando empleos o sustituyendo estos a personas que las saben manejar. Y porque sus creadores no tienen total gobernanza sobre ellas. Al menos los sistemas preentrenados como el ChatGPT-3 representan un peligro, a no ser completamente dominados por informáticos que los ven como simples herramientas, pero que al mismo tiempo les exigen transparencia, confiabilidad y lealtad, más que a cualquier ser humano. En este punto, Simonón parece hablarnos ahora con más fuerza que como lo hizo en el siglo pasado. Precisamente se recomienda la lectura de este libro, en particular de este eje, porque nos pone de frente a las crisis y a los grandes desequilibrios socioculturales.
a las enfermedades y a la degradación del medio ambiente desde 3 autores que nos permiten reflexionar sobre la técnica y su vínculo con la naturaleza. Si existen posturas que se pueden interpretar como tecnofílicas o tecnofóbicas, hay que recordar que, como mencionan los editores, la riqueza de estos textos es que plantean interrogantes éticas sobre las formas de vida entre la máquina y el humano. El libro es una invitación para el lector para que tome sus propias posturas, siga indagando sobre los conceptos que los autores ponen sobre la mesa, pero sobre todo para visitar otros lugares y seguir cuestionándonos sobre nuestros diversos modos de existencia. Muchas gracias. Esta breve semblanza del primer eje, pero antes de continuar me gustaría agradecer la presencia de Alberto Constante y de Ramón Chaverri en esta ocasión. Ahora daremos paso a Ariadna Hernández y quien nos dará una introducción al segundo eje que lleva por título Formas de vida y ontología. De igual manera, Ariadna, te comento que tienes 15 minutos para tu exposición. Gracias. Buenos días a todos y gracias por su asistencia, gracias a la doctora Ana Valle y al doctor Marco Jiménez por la invitación y claro, quienes a través de la edición de este libro pensar la técnica vida, cultura y educación, tensan el pensamiento en torno a la técnica y su relación con lo viviente. El libro que se presenta ha sido el tránsito de diferentes diálogos, encuentros y trabajos en torno a la técnica en su relación con el ser humano. Como bien ya lo mencionó Jess, han sido diferentes seminarios, ponencias, clausuras, artículos que han dejado entrever la complejidad que la técnica supone para el ser humano y con ello el mundo que nos rodea. A mi mente vienen las clases en donde Simondón abría una nueva mirada sobre la menospreciada técnica, pero que a la vez significaba un esfuerzo para comprender, leer y releer sus textos. Con ello fueron sumando los siguientes seminarios, artículos que amablemente dirigieron la reflexión para problematizar la técnica y prueba de ello el título del mismo, del libro, Pensar la técnica, el cual es resultado de una reflexión sobre aquello a lo que su contenido da cuenta. El seminario que inició este viaje fue llamado Filosofía de la Técnica y ahora encuentra lugar en el pensamiento. Sin duda, refleja el largo trabajo que hay detrás. Mi participación, por cuestión de tiempo, constará de un recorrido breve en términos de los 5 textos que forman Formas de vida y ontología, donde se incita a la reflexión de lo viviente y las conexiones que la técnica supone. Autores como Raimundo Mier, Jesús Ayala Colqui, Alexandre Filordi, Ramón Chaverri y Alberto Constante, proponen discusiones sobre las relaciones individuo-objeto técnico y mundo circundante, o ser y máquina o lo máquina. Cada uno con miradas particulares para pensar la técnica y las formas de vida. Donde estoy segura, lectores, encontraremos algunas respuestas, profundizar conceptos, o mejor aún, toparnos con nuevas interrogantes que pongan en tensión aquello que conocemos como la técnica. El capítulo del eje Formas de vida y ontología abre con el primer texto, el objeto técnico, acontecer y creación, pragmática y formas de vida, escrito por Raimundo Mier. El autor realiza un interesante recorrido por la ontogénesis del objeto técnico, que en sus palabras la comprensión de la vida contemporánea compromete necesariamente la de las mutaciones de la técnica en su vínculo constitutivo con el régimen de acciones, sus tiempos, su historicidad. Así da inicio con un acercamiento desde la arqueología, donde, entre otras cosas, resalta el Sijántropos, el cual fue una especie que antecedió al Homo habilis, pero que se rescata que convive con él al final de su existencia, y resalta porque tiene una cresta longitudinal que recorre el cráneo y este está relacionado con la musculatura que se desarrolló, que es fuerte y que se presume comía frutos secos.
Entonces, pues cómo comía esos frutos secos que eran duros, ¿no? A través de herramientas, de objetos técnicos que pues dan inicio o pie a pues, un desarrollo o una coexistencia entre el humano y la técnica. Podemos notar que los objetos técnicos datan desde la edad prehistórica y como en la metáfora de la película 2001 Odisea en el espacio, se lanza un hueso para convertirse en una nave espacial y que a propósito es la imagen de la portada de este libro. En la actualidad damos cuenta que los objetos técnicos trastocan, modifican, modulan y mantienen en constante forma la relación que hay entre el cuerpo, el ser y el mundo. Siguiendo a Mier, abro cita, la técnica aparece como una condición intrínseca a todo régimen de acción, como una dimensión específica de desempeño pragmático y por consiguiente un recurso inherente a la conformación del mundo como sentido. La increíble mirada que el autor nos propone identifica la técnica como un modo de actuar, donde el cuerpo humano se vuelve objeto. Somos técnica, sentimos técnica, y los objetos técnicos solo son una extensión del humano, un exórgano, dejando entrever la estrecha relación que hay con los objetos técnicos. Hablamos de formas de vida. Debido a la estrecha relación que tenemos con la técnica y el objeto técnico, se ha desdibujado la mirada para poder estudiarla en relación con el ser. En palabras de Raymond Meunier, la invisibilidad de lo técnico, surgida de la desmesura de su presencia y su impregnación en las formas de vida, se conjuga con la desaparición de su historicidad, con la imposibilidad de una crítica, con la imposibilidad de una crítica de la racionalidad técnica. La técnica es lo dado, y su tiempo y sus duraciones, la primacía de lo efímero y de la abstinencia, se confunde con el tiempo de la intemporalidad ontológica. Y bueno, aquí comienza todo. Una provocación para dialogar sobre lo que trastoca, modifica y mantiene en forma el objeto técnico. Encontramos diferencias entre lo útil y el instrumento, una gradación entre artefacto, dispositivo técnico, aparatos, utensilios e instrumentos. Preguntas como, ¿qué ha configurado nuestras identidades, memorias, formas de comunicación? ¿Qué papel juega la memoria en relación a todo esto de la técnica? Esas y muchas otras interrogantes encuentran respuesta en este primer texto de Raymond Meunier, que les invito a leer. El objeto técnico conlleva saberes, destrezas, capacidades, historicidad, significaciones individuales y colectivas que todo tiene que ver con las formas de vida y por ende con lo educativo. Sin duda me quedaré corta al querer explicar lo que el autor realiza, pero puedo decir que recorrer la taxonomía del objeto técnico se vuelve un deleite en donde Mier logra profundizar con mucha delicadeza y desenredar el complejo entramado del objeto técnico como forma de vida, una tarea que sin duda alienta nuevas miradas sobre lo local. Por su parte, Ramón Chaverri, autor del texto Dispositivos y Formas de Vida, donde a través de la categoría de dispositivo comprende la relación que hay con la tecnología, categoría que ha tenido una importante repercusión en la filosofía, pasando por Michel Foucault, Heidegger, Agamben, y que en la actualidad se ha olvidado de su parte filosófica para hacer de ella una palabra de la cual se habla mucho y dice poco. Y lo mismo se puede decir de la categoría de tecnología. Chaverri retoma a Heidegger para dialogar con la técnica. Utilizar el instrumento para llegar a la verdad del ser. Abro cita. Reconocer la esencia de la técnica es necesario. Para reconocer la esencia de la técnica es necesario quitar el velo de lo que está delante, esto es, la definición instrumental. Esta definición instrumental es un primer acceso a lo verdadero. Así tenemos que buscar lo verdadero a través de lo correcto e imperfecto. Sin duda, estamos frente a una mirada que reta la tecnología, confronta las complejidades de su uso, el destierro del antropocentrismo, donde se hace presente como un olvido del estudio del ser humano que es sustituido por lo tecnológico, por lo virtual. La virtualidad, donde Chaverri sigue los postulados de Pierre Levy, llega a la conclusión de que lo virtual, de hecho, menos que representar un lugar de potencia e invención de mundos posibles, supone una hiperrealidad. Todo en este espacio es exacerbado. Esta virtualidad, que en teoría supondría una realidad paralela o diferente, consolida la lógica del exceso. La virtualidad, según se puede observar, desborda cualquier realidad, la supera. El tránsito de las diferentes actividades como
como leer de la hoja a la pantalla, escribir del lápiz a la tecla, dan cuenta de la virtualidad exacerbada que hoy en día vivimos y que seguirá modificando nuestras relaciones, ya sea con personas o con objetos técnicos. La conexión que hay con la tecnología es inevitable y la multiplicidad de aristas desde las cuales se mira la técnica da cuenta de lo enriquecedor que es este tema. Leer la complicidad entre la técnica y el ser humano resulta provocador para el pensamiento, pues trastoca aspectos culturales, filosóficos, educativos, ontológicos, entre otros. Sin más que agregar, sugiero que escojan su objeto técnico favorito con pantalla y conexión a la web, escaneen el código QR o entrar a la página de Facebook Seminario de Filosofía de la Técnica, donde hay una publicación del 16 de abril, y se dejen seducir por la diversidad de miradas sobre la técnica que se encuentran en el libro, y que por si fuera poco, es gratis. Muchas gracias, Ari. Agradecemos tu participación y continuamos con nuestra colega Diana Jarid, quien de igual forma nos va a adentrar en el tercer eje que lleva por título Educación y Técnica. Del mismo modo, te comento, compañera, que tienes 15 minutos para tu participación. Gracias. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Sí. Bueno, por cuestiones de tiempo, yo creo que solo les voy a exponer 2 capítulos de esta última sección del libro que se llama Educación y Técnica, de los cuales 2 de sus autoras están acá presentes por si necesitan o quieren hacerles alguna pregunta, la doctora Ana María Valle y la maestra Sandra Cervantes, que está acá en las primeras filas. Y bueno, comienzo con la lectura. La doctora Ana Valle comienza con su escrito con una simple oración que nos dice de qué trata su escrito: la relación entre técnica y educación desde la mirada de la vida ejercitante de Peter Sloterdijk y lo transindividual de Gilbert Simondon. Esto con la intención de apreciar la constitución técnica de la educación en su sentido más vital. La autora comienza por explicar lo transindividual. En sus palabras, cito, es lo que conecta una relación interior, que es el psiquismo, y una relación exterior, que es lo colectivo. Trata de la energía vital que al atravesar une los elementos internos del individuo, articula elementos externos al individuo y conecta lo interior con lo exterior. De esta manera se entiende que lo transindividual es una relación de relaciones que atraviesa, trasciende y acopla lo interior con lo exterior, es decir, lo psíquico colectivo. Hasta ahí la cita. Por otro lado, la vida ejercitante es, en palabras de Sloterdijk, la vida ejercitante es, en palabras de la autora, siguiendo a Sloterdijk, donde se compromete tanto la contemplación como la acción. Refiere a la existencia donde la teoría y la práctica se copertenecen. Se asume que toda contemplación o teoría es práctica y que toda acción o praxis es contemplación. Y ello tiene que ver con lo que Sloterdijk define como ejercicio, es decir, cita Sloterdijk, operación mediante la cual se mejora la cualificación del que actúa para la siguiente ejecución de la misma operación. Hasta ahí es Sloterdijk. Entonces, la mirada de la autora va en torno a que la educación como vida ejercitante y transindividual es un continuo vital que articula lo psíquico con lo colectivo, la vida contemplativa con la vida activa, la realidad humana con la realidad técnica. Es por ello por lo que en el apartado individualización de lo viviente o el ejercicio de relación con el otro, expone que individuación no es lo mismo que lo individual ni la individualización, más bien es el proceso que articula los elementos para que algo viva. Estos elementos que son cuerpo y psique, El cuerpo y la psique no están separados, sino que están articulados en tanto la psique está en una máquina orgánica. Siendo así, siguiendo la autora, decimos que lo viviente enfrenta problemas vitales. Y por ejemplo, el cuerpo como máquina orgánica resuelve sus propios problemas, no así la psique. La psique, que tiende a lo colectivo, está obligada a la relación con el otro o lo otro para la resolución de sus problemas. Y es en esta relación que se compromete tanto el cuerpo como la psique, lo orgánico y el pensamiento, y en palabras de Sloterdijk, la contemplación y la acción de la vida ejercitante. Aún así, cabe aclarar que la psique no resuelve sus problemas para siempre, sino que está siempre en constante ejercicio de conexión con la otredad para acoplarse continuamente con la otredad colectiva.
Dicho esto, la autora nos dice que, cito, la educación como individualización de lo viviente es un proceso que acopla, une o articula los elementos para que el cuerpo y la psique del educando y educador vivan, y al mismo tiempo la educación potencia la relación con el otro. Ahora bien, en su apartado problemática perceptiva o educación como información, la doctora Valle expone que la problemática perceptiva que afecta a la vida y que es constitutiva de todo proceso educativo tiene dos cualidades. La primera de ellas es la afección, que está vinculada con el afecto o la inclinación hacia algo, y la segunda como afectación en tanto perturba y conmueve. Cito, la problemática acepta que no es posible la percepción sin afectar, como afectación, la relación del individuo consigo mismo y con su mundo concreto. No se puede negar que la problemática perceptiva es constitutiva de todo proceso educativo, porque afecta a la existencia y con ello posibilita la invención de formas de vida. Es decir, la educación impulsa la creación de una organización que nutre toda relación psicosomática de individualidad colectiva. Hasta ahí la cita. Para concluir, en su apartado Educar como ejercicio técnico o vivir en forma con el mundo, la autora expone que naturaleza, cultura, vida ejercitante y educación son técnicas porque resuelven y provocan problemas en tanto están en interacción con el medio. La naturaleza resuelve problemas a nivel de intercambios físicos y químicos, atómicos y moleculares. La cultura y la educación resuelven problemas a partir de la relación entre cuerpo y psique. La vida ejercitante, por su parte, resuelve problemas a partir de la contemplación y la acción, y todas ellas en su conjunto son técnicas de supervivencia humana. Asimismo, el hombre, siguiendo la autora, es técnico de la especie humana porque cultiva la tierra, que es la psique, y cría lo orgánico, que es el cuerpo. Pues bien, esta constante resolución de problemas va de la mano con no solo estar en el mundo, sino con él, como diría Paulo Freire, pues la autora recurre al método de alfabetización del autor antes mencionado como ejemplo de individualización de lo viviente, ya que articula elementos para que lo humano viva y que, a su vez, es un gesto de problemática perceptiva porque es un impulso que pretende resolver la relación psicosomática individual colectiva. Es decir, alfabetizar desde Freire no es solo enseñar a leer y escribir, sino que implica la asunción del lugar que el hombre ocupa en su realidad singular y realidad vital. En palabras concretas, no solo estar en el mundo, sino con él. Las reflexiones finales se las dejo a ustedes para que las puedan leer. El otro capítulo de la maestra Sandra Cervantes, titulado Educación Virtual, Capital Humano, Control y Gubernamentalidad, nos plantea la formación a través de la educación virtual para reflexionar en torno a su vínculo con las sociedades de control. Estas últimas, siguiendo a la autora, son el resultado de la crisis de las instituciones de encierro como la familia, el hospital, la fábrica y la prisión. Reconfiguran a las instituciones y a los espacios de encierro, por lo que también el sujeto se reconfigura en las sociedades de control. Pues bien, comience diciendo que la formación para y durante la vida se ha convertido en un estilo de vida que da forma a los sujetos. Es decir, el aprendizaje durante la vida es vista como una inversión en el hombre, a saber, producto de capital humano en el marco del neoliberalismo. Siendo así, el capital humano se vincula fuertemente con la innovación, pues trata de introducir novedades, es decir, se invierte en el hombre para introducir la novedad o la modificación de lo que ya existe. Y en esta modificación pueden verse permeados los modos de vida ya existentes. La maestra Cervantes expone que la educación virtual es una novedad de la educación, por decirlo de alguna manera, de la educación tradicional, pues con los elementos tecnológicos se ha convertido en una educación virtual, sin negar, claro, que esto signifique que deje de existir la educación tradicional o presencial. Así pues, la autora, siguiendo a Foucault, explica que el capital humano se forma, en términos educativos, en invertir en nosotros mismos, es decir, aprendemos, nos formamos y capacitamos durante toda la vida de tal forma que podamos ofrecer un servicio. Siendo así, y bajo la misma lógica Foucaultiana, nos dice la autora que desde el lugar del trabajador el salario ya no se entiende en términos de fuerza de trabajo, antes bien se entiende como la renta de un capital y capacidad del trabajador. Este capital se forma y una manera de hacerlo es en la escuela, pero ya no solo es en ella, sino en cualquier lugar en donde se pueda capacitar, habilitar, certificar o que forme al sujeto, por ejemplo, desde la educación
virtual, escribe Cervantes. Bajo el mismo hilo conductor, la autora expone desde Foucault el término empresario de sí mismo, que define al hombre como su propio capital, su propio conductor y su propia fuente de ingresos, en la medida en la que consume, también produce. Así es como la autora articula su propuesta, es decir, ver a la educación virtual como un espacio en el que el empresario de sí mismo dirige su proceso de formación. Cito, llevar a la educación al plano virtual es una forma de innovar en tanto que se transforma la educación y a su vez transforma la vida misma o las formas que hay de ella. La educación virtual es muestra de la flexibilidad al servicio de la formación de sujetos competentes y listos para entrar en el juego del libre mercado. En ella se produce la idoneidad que el sujeto requiere, o mejor dicho, que el mercado requiere al sujeto. Hasta ahí así. Todo esto tiene relación con las sociedades de control, pues a diferencia de las sociedades disciplinarias en las que los comienzos serán continuos, acá no hay inicios, puesto que nunca hay términos, como en la constante capacitación del sujeto. Ejemplo de ello es la formación continua. Y de la misma forma dejo las reflexiones finales de Sandra Cervantes para que ustedes las puedan leer. Y bueno, ya terminé. Muchas gracias. Te agradecemos tu participación y pues ya que tenemos aquí a nuestros editores, nos gustaría escuchar unas palabras de ellos. Soy yo muy rápido, la verdad, lo importante sería escuchar a los presentes, sobre todo a los compañeros que han participado en el libro, pero bueno, realmente la que es maravilla eres tú. No, bueno, es un gusto estar aquí en esta presentación del libro. Desafortunadamente yo no pude participar con algún texto, pero sí en todo el trabajo que representó la edición del libro. Hasta ahora todavía, hace unos minutos, llamé a la editorial para ver si tenían por ahí algún librito, porque nos iban a hacer como unos libros impresos pues para los autores, fundamentalmente, a ver si para dejar un poco de evidencia física de que no todo es virtual. El libro, como ustedes podrán ver, es la consecución, ya lo dijo Jessica, de un trabajo extenso que se ha venido haciendo desde hace muchos años, y me da mucho gusto que esté aquí Alberto y Ramón también, porque quizá quien abrió la brecha en este campo, y nunca lo dejaremos de reconocer, es el propio Alberto, con sus trabajos constantes sobre la técnica, poco a partir de una postura que es fundamental. Por ahí en alguna entrevista sobre Simondon, algunos de los que lo conocieron, y se vuelve el problema de la técnica y ya está resuelto, por lo menos en términos filosóficos, sino resuelto en el sentido de que no había nada que decir, ya había sido abordado por alguien y ya no había mucho que plantear, ¿no? ¿no? Sin duda es un referente permanente, constante, incluso para el propio Simondon, que no lo refiere con frecuencia, pero que es evidente que por ahí debe estar dialogando. A diferencia de Stigler, que sí lo refiere, incluso en algún momento lo recupera, pero bueno, Stigler es otra cosa de otros de los autores que hemos trabajado, pero que sin duda el hecho, nos decía Jair hace unos días, bueno, ahora que ya en la página de YouTube, en el seminario que se llama Filosofía de la Técnica, ustedes tienen que aclarar por qué ya no se llama Filosofía de la Técnica, pues un poco con la idea, con la intención de Alberto, de reunir no solamente el pensamiento filosófico, sino también el pensamiento antropológico, el pensamiento pedagógico, la sociología, debemos reunir diversas categorías, diversos pensamientos que no necesariamente se reducen a la filosofía. Y bueno, este es uno de los sentidos por el cual este libro inaugura no solamente el título del texto, en ese EPU, en ese libro electrónico, sino también inaugura el nuevo nombre del seminario y que esperemos dure todavía algún tiempo, porque la cuestión de la técnica no es algo que está de moda, podrá estar de moda, pero no ese es el tema. O sea, la cuestión de la técnica es algo que es evidente, que está en todos nosotros y que es algo que cada día es más
presente en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro pensamiento, y que no podemos eludir. Como muchas otras cosas, como los temas que son recurrentes en la cultura, en la política, la técnica, la tecnología, en el mundo que encontramos, es un tema que está ahí. Y que con Simón Don, que es un poco el eje que nos impulsa, tampoco es que seamos seguidores o fieles, no, Simón Don es como el pretexto, como lo puede ser también Heidegger y otros, para preguntarnos la técnica y de algún modo el libro representa esa variedad, esa diversidad de propuestas. Pues muchas gracias. Bueno, yo antes de darle la palabra a Alberto y a Ramón, y a Lupita, y a Sandra, a Lara y a Luis, y a todos los que están aquí, quisiera nada más leer algunas frases de la contraportada de Simón Don, que dice: el ser humano está entre las máquinas que operan con él. O sea, como me acuerdo mucho de esa escena de Matrix cuando baja el que gobierna Zion, no sé cómo se llama esta ciudad, y le dice a Neo: mira, ven, te voy a enseñar cómo esto humano todavía sobrevive en la Matrix, ¿no? Y es una maquinaria impresionante, y cómo el ser humano opera entre las máquinas y la vida orgánica del ser humano, dice ¿no? Incluso, bueno, Simón Don no cita Matrix, dice Simón Don, incluso si las técnicas no tuvieran ni utilidad ni finalidad, tendrían un sentido. Dentro de la especie humana son el modo más concreto del poder de evolucionar. Las máquinas expresan la vida. Entonces, ahí hay un guiño que nos interesa a Marco y a mí, pensar este cambio informático, es decir, de mantener la forma, de estar en formación entre la vida orgánica y, diría Simón Don, la vida no orgánica, que son los objetos técnicos. Y para terminar, dice Simón Don, la máquina es un ser que funciona. Sus mecanismos concretizan un dinamismo coherente que alguna vez existió en el pensamiento, que fue el pensamiento. La máquina, digamos, devela lo que ha sido el pensamiento. El dinamismo del pensamiento en el momento de la invención se convirtió en formas que funcionan. Entonces, todo invento, desde el hueso como utensilio hasta las grandes estaciones espaciales o cualquier objeto técnico que tengamos ahorita a la mano, en realidad son formas que funcionan, ¿no? Son máquinas que funcionan. Pues nada, yo aquí lo dejaría. Les agradezco muchísimo a todos que estén aquí en una semana ya fuera de clase, pero que nos reunimos en esta facultad, en este salón de actos, para hacer este acto de presentación del libro Pensar la técnica, vida, cultura y educación. No sé si Alberto, Ramón o alguien de ustedes quisiera comentar alguna cosa, pues nos dará mucho gusto escucharlos. Gracias. Perdón. Por supuesto, agradezco a Jessica, a Dulce, a Ariadna y a Jair su ímpetu por esta organización. Yo tengo que poner un examen, pero la verdad es que me gustó muchísimo el formato. Me gustó muchísimo el formato y nunca lo había visto. Me parece muy innovador, además, hacerlo participar a ellos, ¿no? Me encantó absolutamente, porque sí, vamos, es digamos, el problema de involucrar justamente a los estudiantes, ¿no? Sí, vamos a involucrarlos, que se comprometan ellos mismos, ¿no? Eso me encantó absolutamente. Yo por eso me quedé aquí, sí, ya tengo que estar en el examen, ¿no? Pero la verdad es que me gusta mucho, y también agradezco muchísimo las menciones que han hecho de mí, de mi persona y de mi trabajo, ¿no? Sí, de veras, muchas gracias. Sí, a mí me parece que trabajar con ustedes también es muy importante. Este libro de veras me parece que es un eje, ¿no? Que imprime de veras una fuerza muy grande para poder seguir investigando y elaborando precisamente todas las cuestiones de la técnica, sobre todo la inteligencia artificial, ¿no? Que ahorita está, la compañera lo mencionaba, ¿no? Por cierto, no nos crecen las uñas ni el pelo, ¿eh? Eso es mentira, absolutamente. Es un dicho, ¿no?
porque lo que pasa es que se deshidrata el cuerpo, entonces parece que crecen, pero no, porque se enjutó el cuerpo, porque cesa, ¿no? La muerte cesa absolutamente todas las funciones. Entonces la queratina que se produce, pues ya no se produce, igual que también para el pelo, ¿no? Yo por ser calvo, pues no habrá que hacer nada. Por eso los calvos no ni muerto va a tener pelo ya. Pero bueno, sí, no más quería molestarte con eso. Y de verdad me parece que es muy fundamental estar planteando hoy absolutamente todos los problemas que está ocasionando la inteligencia artificial, ¿no? Hay muchas amenazas, hay muchos dichos, hay muchas mentiras, alrededor hay mucha ignorancia incluso, ¿no? Alrededor del chat GPT y sobre todo el chat GPT-4, ¿sí? Y además que no sabemos lo que viene. Es decir, sí, desde luego que tiene que haber una ética, ¿sí? Pero el problema es que ética, ¿no? Y ahí no se mete todos los problemas del mundo, porque ¿qué es? ¿Cómo lo vamos a parar, no? Esto que la carta que firmaron muchos científicos, que se quedan paren el mundo, me quiero parar, me quiero bajar. No, no va a pasar. De veras, de buenas intenciones está plagado el camino al infierno. Es decir, no va a pasar, va a seguir absolutamente. Esto es imparable, porque está dentro de un sistema capitalista que está produciendo dinero, que está produciendo cosas, ¿no? Entonces es imposible. Pero lo que sí tenemos que estar preparados es saber qué es lo que podemos hacer para poder contrarrestar todo esto. No hay ley que pare, no hay normas que paren. Siempre las normas y las leyes van a estar siempre muy a posteriori respecto de la formulación de lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces sí, me parece que es muy importante. Yo he propuesto en varios foros de que lo que deberíamos hacer es enseñar a los alumnos a formular o cuando menos a entender qué son los algoritmos, que es la única manera de defenderse de la inteligencia artificial, de las redes sociales y todo esto, ¿no? Si no sabemos, seremos víctimas de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Si no sabemos qué son los algoritmos, si todo el mundo sabe que son instrucciones, pero ¿qué es lo que es? ¿Cómo se formulan? ¿Cómo se crean? ¿Cómo funcionan? ¿Qué es la manera en que nosotros tendríamos como, de veras, como opositores o como resistencia para poder un poco frenar esto? Si no vamos a saber eso, de veras, habrán unos que sepan qué es el algoritmo y otros que obedezcan al algoritmo. Eso es reducir a la vida. Pero bueno, muchas gracias, muchas felicidades en foro. Ustedes me encantó absolutamente, estoy así fascinado. De veras, los felicito mucho. Gracias. Pues igual empiezo pues agradeciendo a Mar y a Ana que siempre me invitan acá a los foros, y a veces no puedo venir, pero hoy tuvo la posibilidad de venir y también que pues nos hayan tomado esta sesión. Yo no sé, o me oigo mal, es que yo me oigo mal porque pues tengo fea voz, pero no sé si se oye, sí. Ok. Entonces pues primero agradecerles que ya llevamos un rato también trabajado acá y ese esfuerzo constante que siempre están haciendo, ¿no? Por mantener, porque este seminario no se pierde, por invitar más gente, que yo creo que ustedes cuando empezó el año pasado, hace 2 años que empezó, pues que lo habíamos platicado con Alberto, estábamos los 4 y pues ustedes fueron los que hicieron como el esfuerzo de traer más gente, entonces fue algo creo que ha hecho crecer mucho la reflexión, porque creo que en cierta forma nos habíamos quedado mucho con lo que hacíamos en la casa. Sí, con lo que ahora decían y agradecían a Alberto, me parece que sí, Alberto fue como de los primeros que metió ahí una cosa de sospecha, porque ciertamente que ya se trabajaba el tema de la tecnología, pero muy desde la tecnofilia, ¿no? O sea, nadie decía, oye, esto hay que problematizarlo, utilizando una palabra de Foucault, y creo que sí ha sido algo bueno que en estos años, que llevan como 8 años, yo creo, 10 años desde que salió el primer libro, más o menos, se ha estado pensando esto cada año, y ya han salido muchos libros, y cuando se inició el seminario hace 2 años, creo que ustedes se preocuparon por traer a mucha gente también de otros lados, o sea, donde también se estaba pensando, y eso creo que vale la pena que se mencione y agradecérselos. También quiero agradecerles a las chicas, ¿no? a las compañeras que hicieron un trabajo muy bonito, de verdad muchas gracias, fue algo como trabajos muy esmerados, muy pensados, con reflexiones novedosas, así que yo les quiero agradecer mucho
no me esperaba esto. Y se ve, además, están muy organizados, ¿no? Porque bueno, yo estoy en Iztacal y cuando nosotros hacemos nuestras presentaciones de libro, no solo nadie quiere ir a hablar, sino tampoco nadie va. Entonces, no, yo soy muy impopular, entonces de repente no llega nadie, estoy ahí yo haciendo mi propio show. Entonces, se ve que han logrado también dentro del seminario, y yo creo que también por sus personalidades han logrado que los alumnos se involucren de una manera muy interesante y muy concernible. Entonces yo les quiero agradecer a las compañeras, de verdad fueron textos muy lindos. Y bueno, un poco siguiendo una reflexión aparte de lo que se mencionaba, ¿no? Pues a veces tenemos nuestras discusiones porque claro, no tenemos puntos en común, ¿no? Yo sí soy un poco, o sea, pues es que medio hipócrita, ¿no? Porque soy tecnofóbico, de decir, no, pues sí, el chat GPT estaba, siempre veo como que van los, o sea, a mí lo que me preocupa es que todo avanza demasiado rápido y es poca la posibilidad que tenemos realmente de pensar, ¿no? No es tanto que yo lo rechace, bueno, no lo rechace que tengo mis teléfonos celular, ¿no? O sea, no es que yo lo rechace, siempre me siento como, me critico mucho porque a veces me quedo viendo algún video estúpido y digo, maldita sea, tendría que estar haciendo algo más productivo, ¿no? Y claro, ese es un discurso capitalista también, así que luego digo, no, mira, estás muy cruzado por los dispositivos y todo. Pero lo que yo sí creo es que bueno, el gran problema es que estas cajas negras, como han sido llamadas, ¿no? Van demasiado rápido y entonces nuestra reflexión no alcanza, digamos, como a, son fenómenos pues justo, ¿no? Líquidos, muy rápidos, entonces no nos da tiempo de realmente pensar cuáles son las implicaciones. Y además, pues sí, yo recuerdo que hace 10 años que empezó, yo escribí sobre las cámaras en los celulares, ¿no? Y la sociedad de vigilancia. Hoy día todo eso ya estamos en algo que ya tendría que seguir siendo reflexionado, pero que ya no es posible porque ya estamos, justo decía, ¿no? El chat, ese GPT-4, ya no sabemos ni qué hacer al respecto, y no solo para reflexionar, sino en la vida cotidiana, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ahorita pues, Alberto fue a hacer un examen, ¿no? ¿Por qué? Porque pues claro, con el chat los alumnos ya te pueden hacer un trabajo fácil, ¿no? Y se acabó, ¿no? O sea, yo justamente estaba este semestre con la problemática de, pues, ¿qué voy a hacer con los alumnos? O sea, ¿no? O sea, ¿qué hace uno? Pues si ellos, y yo les pregunté así muy inocentemente, le dije, ¿ustedes han oído del chat? Que me decía, sí, profe, ya lo conocen. Dije, no, mira, ¿qué sentido tiene dejarles un trabajo, ¿no? Si ya ellos, o sea, digamos, van de hecho son como están más tecnologizados que uno, ¿no? Yo me veo cada vez como que voy a la saga, no logro alcanzarlo, y claro, creo que eso es un tema de reflexión en muchos ámbitos, filosóficos, pedagógicos. Yo no sé ustedes cómo van a trabajar esto de las calificaciones, o le van a poner a todos 10, Ya ¿no? le preguntamos al chat. ¿Qué hago yo con mis alumnos que saben del chat, no? ¿Y qué te respondió? Todos 10. Bueno, sí, creo que es lo correcto. Y bueno, nada más de eso, ¿no? Yo sobre todo quería agradecerles por el evento, que es muy interesante cómo lo organizan y cómo logran traer e involucrar a los alumnos, que son lo más importante, ¿no? Que estén aquí y sí, por último, sí, que textos esmerados y qué padre que este seminario, pues seguramente se logre continuar con ustedes a la cabeza. Muchas gracias. Bueno, pues yo agradecerles primero por permitirme participar en este libro. Para mí es pues todo un honor y un gusto poder estar entre
maestros que tanto admiro y que me gusta mucho también leerlos y escucharlos, entonces tener ahí un capítulo para mí es un honor. Y escuchar a las compañeras pues hablar de esto y que alguien más nos lea, ¿no? No solo nosotros, y que si con fortuna nuestros asesores, porque bueno, cabe destacar que ese capítulo que escribí es parte de mi tesis de maestría, entonces también, bueno, a mí me dio mucho gusto, ¿no? Que además de la tesis pudiera como participar en esto y que alguien más lo lea, pues se agradece muchísimo. También la invitación, ¿no? Para que todos los compañeros se acerquen a leerlo. Es pues un libro bastante amplio, entonces creo que tienen mucho tiempo para leer ahora que son vacaciones, que lo aprovechen. Y solamente agradecer eso, y por otra parte también me gustó mucho la reflexión que hacen sobre este cambio del nombre, ¿no? del seminario, y que también espero que dure mucho tiempo más, porque seguro hay muchas reflexiones más que hacer, ¿no? Ahora también con esta apertura, que si bien no es que no se pudiera hacer aún con el otro nombre, de hecho esta diversidad fue lo que quizás llevó a reflexionar o a reformular el nombre del seminario, pues que se pueda también ampliar más, ¿no? el tiempo, no sé, pensando por ejemplo en esto de los PAPITs que tienen una duración, pues que eso no sea limitante, ¿no? Para que este seminario y este grupo de investigación pueda seguir ampliándose, pensando en lo que comentaba el doctor Ramón, también en cuántos compañeros de otros lugares se han sumado, y que esto por supuesto enriquece muchísimo, ¿no? También en poderlos escuchar y participar o dialogar con ellos. Y pues solamente eso, y volver a agradecer la organización de este evento y a los que están aquí por haber asistido. Gracias. Algo de Ramón. Él es el coordinador, responsable, director de la revista de la facultad. Eso sí. Entonces, lo digo para que aprovechen, tanto las compañeras, de que pudieran presentar una reseña de la presentación del libro en la revista, o los que están aquí presentes, pues aprovechar para publicar alguna revista de la facultad, que también es electrónica, algunas veces sale en papel. Sí, pues gracias por acordarnos. Sí, están todos invitados. Qué bueno que vayan. Sí, yo soy el editor de la revista de Filosofía y Letras acá, y es en general, no es una revista como, digamos, científica con todo lo que se supone eso, ¿no? Pero es para que los alumnos y los profesores publiquen. Entonces, claro que sí, están siempre invitados. Ahí está la página, está dentro de la misma página de filosofía. Y sí, es buenísimo, ¿no? Qué buena idea. Sí, estaré muy bueno en el próximo número sacar unas reseñas con los textos de las compañías que están. Entonces, claro que sí. Sí, me parece perfecto. Y Alberto Constante, que es el editor de Reflexiones Marginales, ya pidió también los textos. Entonces. No, mándenme los primeros. Ella tiene varios. Bueno, les agradecemos a ustedes, autores, que nos hayan compartido unas palabras, y ahora quiero dar paso a ustedes, público, si tienen alguna pregunta para nuestras compañeras, para los editores, para los propios autores. Y si no, un gran aplauso. Bueno, un aplauso. No, primero la compañera. Bueno, yo me sentí identificada con lo que mencionaba usted del tiempo, ¿no? De que se va actualizando muy rápido pues la tecnología, y pues como pedagoga la formación que estoy recibiendo pues es multidisciplinaria y es actualízate, ¿no? Tienes que ser mejor, es competencia, es que ahorita estoy tomando pues este momento con ustedes, y faltan muchas personas, ¿no? O sea, falta que otros escuchen estos temas y pues se valore, ¿no? O sea, se valore que este tipo de documentos o libros o propuestas
afectan en la vida real, en el día a día, ¿no? Y ya, Bueno, pues yo felicitarlos, de verdad estoy muy contenta de estar aquí, de escucharlos. Muchas gracias por ese libro y bueno, agradecerles el compromiso que tienen siempre con el conocimiento, con el pensamiento, con sus estudiantes, ¿no? La verdad me encantó escucharlas porque yo hubiese querido que me hubieran invitado cuando era estudiante y es una oportunidad padrísima para irse formando, ¿no? También en este medio académico y de verdad sí me encantó mucho escucharlas y gracias a ustedes, doctores, Ana, Marco, por esto. Y bueno, agradecerles también que ese trabajo colectivo nos hace pensar en todos los vínculos que tenemos con la técnica, ¿no? Y bueno, a mí me invita a leerlo, ¿no? A poderlo hojear, a poderlo revisar, porque justo como maestra y como pedagoga me deja pensando como si hubiera pasado tanto tiempo de la pandemia y toda esta relación que tuvimos con la técnica. Y bueno, yo soy maestra de educación básica y trabajar la parte técnica con mis alumnos de educación pública, pues así como de, ¿qué hago, no? Entonces, pues bueno, justo todas estas reflexiones, todos estos trabajos que estoy viendo ahorita revisando en el celular rápido que vienen en el libro, pues nos acercan, nos invitan, nos provocan, ¿no? A pensar, a proponer y a hacer más. Entonces, pues muchas gracias por ese trabajo tan bonito. Gracias. Pues antes que todo agradecer por estos espacios. Siempre, bueno, a la maestra, que es mi maestra, agradezco bastante que se generen estos espacios y es un orgullo seguir de aquí viendo a mis compañeras y el trabajo, ¿no? Maravilloso que siguen haciendo. Y pues sí me quedo muy entusiasmada de ya leer, bueno, escanear y hacer toda esta parte técnica justamente para poder leer y revisar el libro, pero me gusta mucho, bueno, lo que Jaida planteaba, ¿no? De los dos capítulos, porque ahora en mi vida quizá un poco alejada de la facultad, ya como ama de casa y demás, sí me pongo a observar que la técnica, o sea, sí es, bueno, desde esa perspectiva puedo ver la técnica como un ejercicio corporal, ¿no? De la máquina, sí somos máquinas, o sea, veo a mi bebé cómo aprendió a caminar y digo, ¿cómo lo haces? O sea, nunca me había puesto a reflexionar cómo aprendí a caminar y cómo si eso se ejecuta y podemos hacer cosas, o sea, día a día, la memoria, pues todas nuestras prácticas realmente sí son técnicas, pero también cómo está este vínculo, ¿no? Entre pues el objeto técnico y el sujeto y demás. Entonces, pues muchas gracias. Ahorita quizá no estoy tan empapada en todo esto, pero me motivan bastante. Gracias a todos. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, pues felicidades a las chicas pedagogas. Se escucha como grandes pedagogas, ya lo son. Muchas gracias a los doctores, Marco Antonio y Ana María Valle, un gusto conocerlos, nada más había podido escuchar pues maravillas de ustedes y con toda razón. A mí me gustó muchísimo esta presentación del libro, me emociona mucho poder estar aquí hoy. Como dice la compañera, ya cuando uno sale, pues se va enfriando, ¿no? Inclusive esta capacidad de asombro y de pregunta que cuando estamos estudiando es, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no es de esta manera? Y bueno, hice un pequeño, es un comentario largo. Creo que tendríamos que estar como profesionistas siempre haciéndonos estas interrogantes éticas, como les comentaba. Me gusta mucho en algún momento hablaron de la forma y de la formación cibernética, ¿no? ¿Cuáles son las formas que les estamos dando a la cibernética y cuál es la formación que estamos pensando, gestionando y dando, ¿no? Como en las múltiples facetas que es la pedagogía. Creo
que nuestros acercamientos a la tecnología son, como dicen, un relato de la realidad, ¿no? O sea, es como una forma en que nos podemos acercar, y estos mitos poéticos que le damos desde las utopías, las distopías, la ciencia ficción, creo que en este siglo y en estos momentos tenemos que ser muy cuidadosos con las narrativas y las relativas que estamos como haciendo fuera de la pedagogía. Hay gente, ¿no?, escribiendo poesía, novela, arte, y estos son formas también de reflejar la tecnología, la técnica. Posteriormente, pues sí, evidentemente son las relaciones que hacemos más íntimas entre el humano y la máquina, ¿no? Cada vez que yo voy en el metro, de verdad, todos tenemos el celular frente a nosotros y tenemos afectos hacia el celular, ¿no? Tenemos afectos hacia la música, hacia las redes sociales, hacia la misma pantalla y la luz que pues nos da psicológicamente, ¿cómo se llama esto de acción-respuesta? Exactamente, ¿no? Pues son relaciones que formamos a final de cuentas, y son formas en cómo estamos solucionando y valorando pues todo lo que somos día con día, por lo que tenemos que tener, creo yo que tenemos que tener cuidado con lo virtual, como nos mencionaba, no sé, yo creo que fue Nayeli, me imagino, de lo virtual como un espacio exacerbado de una lógica de excesos que desborda cualquier realidad, y cómo psicosomatizamos la individualización colectiva, ¿no? Esto ya lo estábamos diciendo, es todos los días, yo no debería estar viendo 3 horas Instagram porque esto no es redituable para el empresario de mí mismo, ¿no? Pero entonces este psicosomatismo de la individualización, de que tengo que ser alguien en la vida para poder ser un colectivo, pues hay que tener cuidado con estas narrativas. Y por último, creo que Echaverri decía algo muy impactante, que el algoritmo son instrucciones, y un buen pedagogo pues sabe instruccionar su clase, planear. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con quién está enseñando qué, si pues el humano a alguien o pues el algoritmo a nosotros. Por último, decía la doctora Ana María Valle de la máquina, ¿no?, que es el pensamiento que alguna vez fue y ahora es algo en forma. Eso a mí también me voló. Me voy súper contenta de haber escuchado esto, que podemos formar, podemos pensar, y creo que el cambio de filosofía a pensamiento también es importante, por último, porque pensar es un acto poderoso, y no solamente estamos imaginando, ¿no?, como, es que yo me imagino que la tecnología debe ser muy bonita, ¿no?, sino pues pensar cómo debe ser y pues en esto actuar con ella. Por último, quisiera hacer la lectura de una cita, es muy chiquita, es que justo estoy leyendo una cosa así de robots y es impactante. Aquí también de la UNAM, cuestan 50 pesos en el súper, recomiendo. Y dice Arnaud Benanav: el resultado es que, como todas las tecnologías modernas, estas ofertas digitales están lejos de ser socialmente neutras. Internet, tal y como ha sido desarrollada por el gobierno de Estados Unidos y modelada por empresas capitalistas, no es la única Internet que podría existir. Con esto cierro mi comentario. Felicidades por el libro y que venga muchísimo más de esto. Gracias. Hola, felicidades a todos, está súper interesante pues el trabajo. Personalmente veo que además de la cuestión de la técnica, hay un concepto que a mí me gusta mucho, que es la noción de forma de vida, y veo que ahí pues las compañeras lo rescataron a propósito de que hay varios textos, ¿no?, que trabajan este concepto, de Ramón, el de varios profes ahí lo trabajan, pero justo es un concepto un tanto difícil, al menos desde mi punto de vista. Podría parecer, hay por ahí siempre me olvida su nombre, ¿cómo se llama este profesor? Bueno, uno de los profesores ahí en el texto lo define, hace el rastreo desde dónde lo trae, en una de las notas largas,
y prácticamente es una noción entre forma individual o algo como individual y colectivo, ¿no? Pero es como algo muy sencillo. No sé si pudieran, a lo mejor ustedes tres, o aprovechando que está aquí Ramón, justamente, tal vez en pocas palabras, no sé cuánto tiempo tengamos, para como tratar de acotar qué es esto de la forma de vida, porque al menos, bueno, mi percepción Tikkun lo maneja bastante bien ahí, y Tikkun tiene una postura bien políticamente ahí súper chaira, trabajando en la cuestión de la forma de vida. A mí eso me gusta, pero no sé si puedan comentar un poquito sobre eso. Gracias. Pues yo creo que es que el concepto de formas de vida sí es algo que ha surgido además. Como que se ha vuelto muy importante también a partir de la biopolítica, ¿no? O sea, el que lo puso ahí de frente fue Agamben, ¿no? Que de repente dice, bueno, la vida, hay un tema de la vida, cuando hace la crítica a Foucault dice, señalaba que en la modernidad, y no habla tanto de modernidad, se caracteriza porque se pone, ¿no? Se hace una relación entre la vida y la política muy particular. Agamben, retomando a Aristóteles, dice, es que esa distinción ya se hacía. Y entonces empieza a hacer, digamos, todo un desarrollo, todos los textos que tiene Agamben están dirigidos a pensar eso. No he leído el texto que tú dices del tipo me gusta, pero no, ¿cuál texto es el que...? En todos sus textos lo van trabajando. Yo recuerdo dos o tres. Creo que la introducción de la guerra civil. Ah, ese no lo recuerdo. Ahorita recuerdo mucho el de los primeros manuales y un par, ¿no? Pero sí es un concepto que se ha estado trabajando, ¿no? Porque creo que se hace mucho, sobre todo en relación con la biopolítica. Y hoy día creo que lo que tenemos es una articulación entre esta biopolítica y la tecnología. Me parece que eso sería como una discusión que puede ser como interesante, pero sí se dio, y sobre todo creo que se dio a partir justo de, o sea, ya venía de antes, pero con la pandemia se exacerbó esto, ¿no? Entonces, lo que se hace, creo, últimamente las religiones, justo con eso que pasó en China, ¿no? En China, para detener la pandemia, se hizo difuso de tecnología de Big Data que ya venía trabajándose antes. Y entonces todos esos elementos se llevaron a pensar qué formas de vida, en ese sentido como biopolítico, eran posibles, porque además los chinos, entre estas formas de identificaban no solo a las personas, digamos, enfermas, a cada persona lo pueden identificar, sino a etnias determinadas, que son enemigos de los chinos. Ustedes saben que pues los chinos tienen ciertas guerras ancestrales ahí con el Tíbet y con otras etnias, entonces ellos podían identificar hasta de qué etnia eras, ¿no? Entonces, ¿qué vida sí es deseable y cuáles otras vidas disidentes, ¿no? Entonces yo creo que sí es una discusión interesante, y creo que el Tikkun la maneja. Lo que he leído, a mí me gusta mucho, no he leído todo, siempre que lo leo me sorprende mucho, y creo que pues, a lo mejor por ahí te puedes hacer un artículo que tenga que ver con esto, ¿no? Te invito de una vez para, ¿no? Que te va a publicar la revista. Que por ahí te puede publicar, ¿no? Ahí están todos los lineamientos para que lo cheques y lo platicamos. Muchas gracias. Bueno, agradecerles mucho todas sus presentaciones. Uno nunca sabe lo que provoca en el otro, y siempre, como dices, este diálogo da, recibir, devolver, ¿no? Es muy rico siempre. Dice Foucault, Daniel, durante milenios el hombre siguió siendo lo que era para Aristóteles, un animal viviente y además capaz de una existencia política. Dice Foucault que dice Aristóteles, estoy de acuerdo. Y continúa Foucault, el hombre moderno, nosotros, es un animal en cuya política, y yo agregaría el énfasis técnico de la política y la técnica en naturaleza, digamos, el hombre moderno es un animal en cuya política y técnica está puesta en entredicho su vida de ser viviente.
Y en ese sentido, vinculado a lo que decían cada uno de ustedes, como dice Sloterdijk, vivimos técnicamente y pensamos pretécnicamente. Hay que aceitar la maquinaria del pensamiento para ver si algo alcanzamos de la vida misma, que es la técnica, ¿no? La forma de vida técnica. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues con esto cerramos nuestra ronda de preguntas. Les agradecemos su asistencia, sus participaciones, a mis compañeras, a mis profesores, a todos, muchas gracias por haber asistido y pues los esperamos en una siguiente presentación o presentaciones. Muchas gracias.